El texto en el cual vamos a meditar este domingo de Pentecostés lo tomamos del Evangelio según San Juan, donde leemos del capítulo 15, los versos 26 al 27, y del capítulo 16, los versos 4 al 11. Escucha, así dice la palabra de nuestro Dios. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí, y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. Esto no os lo dije al principio, porque yo estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros. Pero si me voy, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no creen en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Ese es nuestro texto. Amados hermanos y amigos en Cristo, hoy festejamos un día sumamente especial, glorioso. Cumpleaños aniversario de la Iglesia cristiana en todo el mundo. Hace más de 2000 años se predicó hoy ese tremendo mensaje de Pedro y los apóstoles llenos del Espíritu Santo que llegó a ellos como lo había prometido Cristo. Tantas cosas que el Espíritu Santo trae a nuestra vida, que es el que nos mantiene vivos en la fe, que es el que nos tiene también aquí que vengamos a la iglesia, que queramos escuchar la palabra todos los días, si es posible, y que es necesaria, porque es el alimento espiritual que necesitamos. Es nuestro Consolador, que siempre está con nosotros en los momentos felices y en los momentos tristes, en los momentos de prueba. En fin, muchas cosas que hoy no terminaremos de hablar de Pentecostés. Sin embargo, muchas veces se oye a personas exclamar: si pudiera haber estado con Jesús cuando estaba en la tierra, si pudiera haberlo visto y escuchado su voz. Todo esto como si en la situación que vivimos hoy faltara algo, como si Jesús sería más real para nosotros, si lo pudiéramos ver con nuestros propios ojos, si pudiéramos escuchar su propia voz. Pero Jesús en el texto para hoy nos indica que lejos de ser mejor estar con Jesús durante su ministerio aquí en la tierra, nuestra situación ahora, cuando Él está en el cielo sentado a la diestra de Dios Padre, después de su ascensión, es mucho mejor. ¿Y por qué te digo que es mucho mejor que Jesús esté en el cielo? Porque si no hubiera ascendido y sido oculto de nuestra vista, muchas grandes bendiciones que Él tenía en mente para nosotros nunca habrían llegado a nosotros. Así que queremos meditar hoy, el día de Pentecostés, con la valiosa ayuda de Dios Espíritu Santo, en el tema: nos conviene que Cristo se haya ido al cielo. Y lo estaremos viendo en tres partes principales. Uno, porque es la culminación del triunfo del Salvador sobre el pecado, la muerte y el poder del diablo. Dos,
porque es el requisito para que la venida especial del Espíritu Santo. Y 3, es el requisito para que podamos ser los instrumentos del Espíritu Santo en producir convicción en el mundo respecto al pecado, la justicia y el juicio. Jesús ha estado enseñando a sus discípulos y les dijo varias veces que iría a Jerusalén, que iba a ser maltratado, que iba a ser juzgado de mala manera, que iba a morir, que iba a ser clavado en una cruz, pero que iba a resucitar al tercer día de entre los muertos. Y no solo esto produjo esto en Pedro, la tristeza, y los demás, una fuerte resistencia a la misma idea. Jesús aquí nos habla de la tristeza que llenó el corazón de los discípulos porque Él se iba. Esa tristeza seguramente la sentían por lo que pensaban que sería una pérdida personal para ellos, que ya no lo iban a ver, a su maestro, que estuvo con ellos 3 años enseñándoles todas las cosas, viendo todos sus milagros potentes que hizo Jesús y todas las maravillas. Pero si hubieran entendido lo que significaba para Jesús su ida, deberían estar más bien y de verse regocijado, estar felices de que su Salvador, de que su Maestro ya estuviera allá en los cielos con su Padre. Esa tristeza, ¿verdad?, que tenían hubiera sido en gozo. Pero después de todo, el irse comprendería su muerte, resurrección y ascensión. Sería el cumplimiento de todo lo que había venido para hacer. Nuestro Señor Jesucristo cumplió al pie de la letra el mandato a cual vino esta misión en la tierra: a salvar a la humanidad, a predicar el Evangelio, las buenas nuevas de salvación. Y lo llevó al pie de la letra y jamás hubo engaño en su boca. Como verdadero hombre, como verdadero Dios, cumplió a la perfección lo que Dios demanda de su ley, de los 10 mandamientos. Aquel viernes de Dolores, Jesucristo dijo una frase que lo dice todo. Él dijo, telestai, que es en griego, que dice, consumado es. ¿Nos damos cuenta de este consumado es? Consumado es, todo lo hizo. Ya no quedaba nada por hacer aquí en Jesús en la tierra. Él todo lo cumplió a la perfección. Todo lo hizo. Y lo hizo por ti, por mí, por todo el mundo pecador. Y esta ida a los cielos también sería su victoria sobre todos sus enemigos. Sería la entrada a su gobierno universal, en su reino de gracia, ejerciendo todo poder al lado derecho de su Padre, en beneficio de su iglesia. Es decir, en beneficio de su iglesia gloriosa. Y esa iglesia, gracias a Dios y por su maravillosa gracia, pertenecemos tú y yo. Somos esa parte de esa iglesia, la una santa, la perfecta y sin mancha. Lo que esto significa es que esta ida de Jesús es volver a su Padre. Es volver a la gloria que fue suya desde antes de la fundación del mundo. Es sentarse a la diestra de Dios hasta que Él ponga a todos sus enemigos debajo de sus pies. Es ser hecho Rey de reyes y Señor de señores. Lo que a Él solamente le corresponde, no hay otro. Rey de reyes y Señor de señores, ni lo va a ver. Todo esto, mis hermanos, quiere decir que en lugar de entristecerse y sentir lástima porque ya no iban a ver a Jesús, deberían haber preguntado a Jesús lo que realmente significaría para ellos la ida de Jesús al cielo. Esa ida, su muerte, resurrección y ascensión, era el cumplimiento de todo su plan de salvación. Su deseo de retener a Jesús con ellos, como en su ministerio terrenal, habría significado que Jesús no cumpliría el propósito
para el cual el Padre lo había enviado. Sin su muerte y resurrección, escucha bien lo que te digo, mira, escucha. Sin su muerte y resurrección, el pecado no sería vencido. ¿Nos damos cuenta de ello? Sin su ascensión, surge la pregunta, ¿qué pasaría con su propósito de que los apóstoles deberían salir y la iglesia después que ellos a todos los confines del mundo para proclamar el precioso mensaje del Evangelio a toda criatura? Jesús declaró que su vida era necesaria, porque sólo así vendría para testificar de Jesús el Espíritu Santo. Así lo dice Jesús, mira, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. La venida del Espíritu Santo será necesaria para que la iglesia pueda cumplir su ministerio aquí en la tierra, en continuación de la misión de Jesús. Y es el Espíritu Santo que recordará a los apóstoles todo lo que Jesús les había enseñado, todo lo que aprendieron en esos 3 años. El Espíritu Santo venía para recordarles todo lo que Jesús les había enseñado, su maestro. Es el Espíritu Santo, que es el Espíritu de la verdad, el que mantiene la venida de Jesús como la guía y fundamento de la iglesia. Cuando venga el Consolador, el Espíritu Santo, dice Jesús, Él dará testimonio acerca de mí. Os he dicho estas cosas estando con vosotros, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Mis hermanos, una cosa interesante, el Espíritu Santo no es especialista en llamar su atención para sí mismo, como lo pretenden los pentecostales modernos. Más bien, como dice un libro, lo describe que es el miembro cohibido de la Trinidad. No da testimonio de sí mismo, dará testimonio de Cristo. El Espíritu Santo no busca los reflectores. Es humilde, ¿verdad? No busca llamar la atención. Siempre señala a Cristo y viene para testificar a Cristo. Y al hacer a Jesús centro de los pensamientos y la predicación de los apóstoles, ellos también son testigos. Así lo dice Jesús. Y vosotros daréis testimonio también, porque habéis estado conmigo desde el principio. A estos pescadores que los convirtió en pescadores de hombres, a estos hombres incultos, despreciados muchas veces, a esos escogió Dios y a esos los capacitó para que predicaran el Evangelio de salvación. Y en ese sentido, solo los apóstoles que estaban con Jesús desde el comienzo de su ministerio son testigos. Pero el testimonio que el Espíritu inspiró en ellos se escribió en los libros del Nuevo Testamento. Aquí tenemos los evangelios, tenemos las epístolas que los apóstoles escribieron. De modo que siguen siendo testigos fieles de Cristo y así instrumentos del testimonio del Espíritu Santo. Qué hermoso todo esto, ¿verdad? Y en un sentido secundario, toda la iglesia, tú y yo y todos los que conformamos la iglesia cristiana en todo el mundo, también somos testigos
de Jesucristo. Todos los creyentes que creemos en Jesucristo siguen siendo testigos de Cristo. Seguimos siendo testigos de Cristo. ¿Nos damos cuenta de ello, hermanos, hermanas? Del Rey de Reyes, del Señor de Señores, de que tenemos que predicar la palabra de Dios a toda criatura sin temor. Estamos siendo testigos del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Es un alto privilegio. No lo veamos como una carga, sino como un alto privilegio. Así que esta venida del Espíritu Santo y su testimonio a través de los apóstoles se hace sumamente indispensable para que inclusive nosotros en nuestro tiempo podamos seguir dando testimonio de Cristo y llamando al mundo al arrepentimiento y la fe en Jesús. Hay un dato que actual, hay miles de millones de personas, escucha bien lo que te digo, miles de personas, de millones de personas en este mundo que no conocen a Cristo, que nunca les han hablado de Cristo. ¿Nos damos cuenta de ello? Así que la idea de Jesús es también el requisito para que nosotros podamos ser los instrumentos del Espíritu Santo en producir convicción en el mundo respecto al pecado, la justicia y el juicio. Somos instrumentos en las manos de Dios, nada más. El Espíritu Santo hace la tarea, hace la obra. ¿Cómo hemos llegado a la conversión? ¿Cómo hemos llegado a creer en Cristo? Fue por medio de la palabra, porque utilizó un pastor, un amigo que te habló de la palabra. Y la palabra, el Espíritu Santo hizo la función y llegamos a la conversión y creemos, testificamos al Espíritu de verdad. Qué bonito. El Espíritu Santo, nos dice Jesús en nuestro texto, y cuando Él venga, fíjate, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo, no tú ni yo. Nada más nosotros somos instrumentos. El Espíritu Santo hace la obra. Pero, ¿cómo lo hará? Pues será por medio del testimonio de los apóstoles y después la proclamación del testimonio de los apóstoles de la iglesia en todo tiempo. En todo tiempo. Gracias a Dios, esta iglesia va a cumplir 75 años. Y antes de que estuviera en la iglesia ya estaba proclamando el evangelio en unas casas rentadas por aquí, cerquitas, ¿verdad, hermana? Antes de tener este edificio. Gracias a Dios que tenemos un privilegio donde escuchamos la palabra de Dios para prepararnos, para edificarnos, para nuestra propia vida, pero también para proclamar lo que escuchamos en los estudios, en los sermones. Hablarles a todas personas de este precioso mensaje que tenemos. El Espíritu Santo convencerá al mundo del pecado. Y déjame te digo, no es que el mundo no conoce nada de pecado. Tienen algo de la ley que primeramente fue escrita en sus corazones. Tienen la conciencia. Saben lo que es bueno y lo que es malo. Porque también paganos e incrédulos denuncian muchos vicios y crímenes graves. Pero fíjate, lo que no tienen es el conocimiento de la verdadera raíz del pecado y cómo el pecado puede ser vencido. No tienen ese conocimiento. El pecado puede ser vencido y la raíz de todo pecado. Tenemos la solución en la palabra. El mundo contemporáneo insiste que con sus propias fuerzas puede superar el pecado. Hay personas que yo no necesito ir a la iglesia.
yo soy buen padre de familia, soy buen esposo, educo bien a mis hijos. ¿Para qué voy a la iglesia? Ellos piensan que son justos, que son buenos, que son perfectos. Pero necesita ser convencido de que por naturaleza todos están muertos en delitos y pecados. Lo escuchamos en el Salmo del día. He ahí que en pecado he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Desde la mera concepción estamos en pecado, todos, sin excepción alguna. Todos somos pecadores, todos. ¿Se podrá levantar uno de ustedes aquí que no haya pecado nunca? ¿Que nunca ha tenido un mal pensamiento? ¿Que nunca haya ofendido a su hermana, a su padre, a su madre? Hemos quebrantado los 10 mandamientos, ¿verdad? Porque no hay justo. No hay ni siquiera uno. Así lo dice la palabra de Dios y eso es la verdad. Y Jesús da la explicación en cuanto al pecado. ¿Por qué muchos no creen? ¿Por qué la mayoría del mundo ahorita, los miles de millones, no creen? Porque Jesús mismo lo dice en nuestro texto: por cuanto no creen en mí. No creen en Cristo. El centro del testimonio del Espíritu Santo es Cristo. Y cuando se trata del pecado, todo el que no cree en Cristo queda eternamente como un esclavo del pecado y no puede encontrar ninguna salvación del pecado fuera de Él. Ahí está el problema, y grave problema. El que no cree en Cristo, aunque esté vivo ahorita, está viviendo, pero está muerto espiritualmente hablando. No tiene ninguna esperanza. Y va a ser condenado, y es condenado de hecho, si no se arrepiente y si no cree. Eso la palabra de Dios nos lo dice. Mis hermanos, el rechazar a Cristo, no creer en Él, es la verdadera esencia y raíz de todo pecado. Y la iglesia, cuando lo que los apóstoles revelaron en la Escritura, sigue llamando a todos a arrepentirse de su pecado e incredulidad y a creer en Jesús, el único en quien pueden ser salvos de su pecado. Es el único. No hay otro Salvador. Creo que lo entendemos y lo creemos. Y resulta que todos los que rechazan ese testimonio se encuentran condenados a causa de su pecado. También se condena la idea del mundo de la justicia. El mundo cree que el que obra justamente es justo y por tanto la justicia o la justificación es asunto de llevar una vida noble y justa. Pero ¿quién la lleva a la perfección? Nadie. Necesitamos un Salvador. Pero Jesús dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de justicia, por cuanto voy al Padre y no me veréis más. Y es precisamente por la ida de Jesús que se revela la verdadera justicia. Y cuando se trata de la justicia natural de los hombres, el veredicto de Dios es: no hay justo ni aún uno. La justicia más bien está en aquel que fue el justo, que entregó su vida, el justo por los injustos, y así ganó el veredicto de la justificación para todos los que creyeran en Él. Y Romanos 5:1 nos dice al respecto: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Por la fe en Cristo tenemos esa justificación. Y esa justificación quiere decir que Dios nos ha hecho justos y perfectos por lo que hizo Cristo, por la obra de Cristo, no por mi obra. Nos revistió y nos da un vestido blanco, sin mancha y sin arruga. Así nos ve Dios, sin pecado. Es un regalo precioso de Dios. Es el mejor regalo que podamos recibir. La justificación de Cristo por cada uno de nosotros los que creemos. La resurrección y ascensión de Jesús es el testimonio de Dios mismo de que la justicia
para los hombres se encuentra no en ellos mismos, sino en aquel que vino del cielo y dio su vida para dar a los hombres injustos la verdadera justicia de Dios. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! ¿O no les parece hermoso tener la justicia de Dios, de ser libres de pecado, de ser hijos de Dios, a pesar de que todavía estamos en este mundo batallando con nuestra carne, ¿verdad? Porque la carne se opone al espíritu y el espíritu contra la carne, pero ya somos justos a los ojos de Dios. Cuando venga el día del juicio final, vamos a ir a los cielos por lo que hizo Cristo. Nuestro boleto a los cielos es Cristo. Su sangre preciosa que derramó en el madero nos hace santos, nos hace limpios de toda maldad, de todo pecado. Los pecados de ayer, los pecados de hoy y los pecados que vamos a producir en lo futuro, estamos perdonados, hermanos. Bendito sea Dios. Pero, ¿y todo qué pasa aquel que rechaza esa justicia? ¿Qué pasa con el que rechaza esa justicia? Queda ante Dios eternamente como injusto. Y el Espíritu Santo convencerá al mundo de juicio. Si las personas se arrepienten o no cuando escuchan el testimonio del Espíritu Santo por medio de la Sagrada Escritura, tienen que saber que el pecado produce juicio. Pero lo crucial, y que quiero comunicarte esta mañana, y que te quede grabado en el corazón, lo crucial aquí es lo que Jesús dice acerca de ello, de este juicio. Dice, los convencerá porque el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. La muerte, resurrección y ascensión de Cristo declaran que Satanás ha sido derrotado. Y Jesucristo lo derrotó. Le aplastó la cabeza a la serpiente antigua. Ahí se matan las víboras, ¿verdad? Por la cabeza. Así Cristo, con su muerte, resurrección entre los muertos, lo derrotó. Y ha hecho lo que había hecho, lo peor que pudo contra Cristo. Pero Cristo salió victorioso. De modo que aunque pueda seguir molestando, en realidad queda ya juzgado. Y esto será plenamente revelado en el día final. ¿Pero qué significa que el príncipe de este mundo ha sido juzgado? El diablo. Porque es a Satanás que realmente sigue la gente de este mundo. ¿Por dónde van las mayorías de las gentes? En el placer, en las ambiciones, en los robos, en las codicias necias. Allá van. El camino ancho, donde van las multitudes, porque es más fácil. No te comprometas, no, vas a la iglesia y van a querer que vayas todos los domingos a misa y olvídate, te quitan esto y lo otro. Es lo que les cuentan. Ellos prefieren estar ahorita afuera libres, cometiendo adulterio, cometiendo fornicación, cometiendo toda idolatría, todo pecado. Allá van los muchos. Pero ese camino, ¿a dónde los lleva? Al final de cuentas, ¿nos hemos puesto a pensar? Al infierno eterno. Y ellos que rechazan a Cristo y siguen en el reino de Satanás, ellos también serán condenados con su jefe, el diablo. ¿Cuántas personas conoces que no conocen a Cristo? Y no te voy a hablar ya del vecindario. Vayámonos más en corto, con nuestros propios hijos, con nuestros propios nietos, con nuestro esposo, con nuestra esposa, que no quieren escuchar a Cristo, que no quieren escuchar la palabra de Dios. Tienes que hablarle que hay un juicio final, que hay un infierno eterno. Jesús habló mucho del infierno, no nos asustamos, porque dice que ahí será el crujir y llorar, el crujir de dientes y llorar, eterno, donde su fuego no se apaga.
Mira, el profeta Isaías en su último libro, en su último capítulo, 66, déjame te leo lo que dice Dios acerca del infierno. Es tremendo. Dice Isaías 66, verso 24: y saldrán y verán los cadáveres de los hombres que se rebelaron contra mí, contra Dios, porque su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará, y serán abominables a todo hombre. Su gusano nunca morirá, ni su fuego se apagará. Aquí no aguantamos 40 grados, ¿verdad? No estamos asando. Imagínate, por la eternidad. Por eso vamos a hablarles a nuestros hijos, hermanos, a todo el que no conoce que hay un infierno, existe un infierno. La palabra lo habla. Y si nos quedamos cruzados de brazos, no, pues otro día y cuando venga, acabo ya están grandes. Hay que insistir. Si quieres a tu hijo, ¿quién no va a querer a sus hijos? ¿Quieres a tus padres? Yo les digo a los jóvenes que están estudiando el catecismo, no el catecismo, historias bíblicas, háblenle las historias que están aprendiendo del Antiguo Testamento, comuníquenla con el hermano, con su papá, con su mamá, con su abuelito, con su compañero de escuela. Háblenles de la palabra de Dios sin miedo, porque mañana puede ser demasiado tarde. El hubiera no existe. Y bueno, porque solo en Jesús hay la declaración de justificación y salvación. Solo en Jesús encontramos liberación de los pecados, justicia, justificación delante de Dios y liberación del juicio de la muerte eterna. Esto es lo que testifica el Espíritu Santo cada vez que la ley y el Evangelio son proclamados en la iglesia o en nuestras conversaciones de un cristiano con otras personas. Mis hermanos, de veras, te lo digo con el corazón en la mano, no eches en saco roto esto que acabas de escuchar. Es palabra de Dios, muy importante. Que nosotros hagamos caso al testimonio del Espíritu Santo y luego que seamos también los fieles testigos para que el Espíritu por medio de nosotros también siga cumpliendo estas funciones en el mundo de hoy, antes que sea demasiado tarde. Amén. Ahora la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guarde nuestros corazones y nuestras mentes en Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Así de pie, continuamos cantando el ofertorio.